Hey, nosotros somos Cross Platform Media, yo soy Alfredo Y yo, Luis. y vamos a continuar con nuestra cobertura pre-E3 2019. En esta ocasión vamos a hablar un poco más en general sobre las demás compañías envueltas en lo que es el desarrollo de videojuegos, por lo menos algunas de las que van a tener su propia conferencia o van a estar presentes, o se espera que estén presentes, o si no, discutir las razones por que quizás no vayan a aparecer durante la semana. Así que por el momento, pues vamos a comenzar con Electronic Arts, EA. Obviamente, pues ellos son de los que no van a estar de su no van a estar de su forma usual con una conferencia como en años pasados. Así que más se van a enfocar en como un propio evento pequeño en los días anteriores a E3. Y pues que lo han tenido parecido en otros años, pero en este año solamente se van a enfocar en eso. Las conferencias de ellos siempre han sido, ¿cómo tú las describirías? Mm, el estilo clásico de E3 que es para los investors, los inversionistas y para gente que no sabe nada de videojuegos. No, yo creo que es al revés, que es una mezcla de todo. Está eso, pero también tratan de apelar a los que sí y tratan es que es una mezcla de todos los mercados en un solo lugar. Y no necesariamente esa es la mejor forma de llevar tu mensaje cuando debería ser más especializado quizás a los diferentes, porque muchas veces las secciones de deporte como que las hacen como que más enfocadas en ese tipo de público y los demás se quedan como que, ok, de verdad que no me... Y lo contrario en otras ocasiones, cuando son juegos más especializados, pues entonces el público en general pues se queda como que... "Ah". Me dio un mal flashback de la vez que enseñaron el juego de Command and Conquer de celular. Sí, eso fue el año pasado. Por eso menciono que en ocasiones pues el mensaje siempre ha sido como que turbio, como que una de diferentes, los diferentes estilos y como que no se siente como que todo junto. Mm, Así que en esta ocasión pues decidieron saltar la conferencia y van a hacer su propio, como que transmisiones diarias enfocadas en diferentes juegos. El juego principal que tienen este año pues es obviamente Star Wars Fallen Order, que pues ellos son los que tienen la licencia de Star Wars, um, y tratando de tomar provecho de la misma antes de que enfaden demasiado a Disney. Porque pues por las fallas que han tenido en los años pasados con la misma. Eso iba a mencionar que yo creo que este es el último hurrah. Si no tienen un hit con este juego, quizá Disney va a removerles la licencia. Es que no tienen que ni siquiera removérsela porque lo que Disney, lo creo que, porque la cuestión es que mucha gente a veces está pensando en los términos de películas y cómo esos derechos trabajan, pero en los videojuegos es diferente. Creo que si ellos desarrollan por su cuenta, quieren desarrollar sus juegos, pueden hacerlo. O sea, no tienen que, no es como que la otra compañía tiene la licencia, como es el caso de las películas de Marvel o cosas así, que la otra compañía tiene la licencia, no pueden hacer nada. En este caso no, en este caso si ellos quieren hacerlo por su cuenta, lo pueden hacer. Así que, pues eso es lo que yo tengo entendido, por lo menos. Eso que es como que o ustedes lo hacen bien o nos toca a nosotros. Mm, Pero en el caso de Disney es complicado porque ellos han comenzado como que a volver a involucrarse, ¿no?, en videojuegos, sí. pero también ellos han sido culpables también de ser inconsistentes en ese aspecto. Así que no es como que un éxito inmediato tampoco. Ujú. Continuando con EA, obviamente van a tener todo lo que es lo que mencionábamos, deporte y etcétera. Y los juegos, los shooters y como Battlefield y Apex Legends, que Mm. hablando de Apex Legends es un caso interesante porque aunque tenía mucha promesa y eso, se han dado cuenta, yo creo que es imposible competir con el ecosistema que ha creado Fortnite.
donde ni siquiera Epic mismo tiene los recursos para producir contenido con tanta frecuencia. Y mucho peor es el caso entonces de algo como Apex Legends, que se han visto muy lentos en lo que es continuar las actualizaciones, etcétera. Así que es un caso pues que hay que seguir pues hay que seguir viendo a ver cómo se desarrolla. Sin embargo, quería mencionar uno de los puntos más que las personas compas que ha sido más del agrado de las personas y ha sido que EA ha tratado de publicar juegos de desarrolladores independientes, como fue en el caso en el pasado de A Way Out y en el año pasado anunciaron Sea of Solitude. Sí. Sí, y es parte de su ah, iniciativa de EA Originals, de tener como que publicar estos juegos de los desarrolladores, incluso muchas veces dándole la misma libertad y el mismo beneficio de que si lo hubieran publicado pues de cualquier otra forma. Así que simplemente dándole el apoyo, pues, obviamente que puede tener EA en cuanto a la promoción y los recursos. Sí. Pero como no tienen conferencia, entonces la pregunta es qué va a pasar con esta iniciativa, si van a dedicarle un momento en esas transmisiones a algún título nuevo o al mismo Sea of Solitude, que de por cierto anunciaron ya en estos días que va a salir el 5 de julio, si no me equivoco, que va a salir muy pronto, que podría estar la oportunidad para un nuevo título para más en el futuro que anunciaran. Sin embargo, pues no sabemos cuál es el estatus en ese caso ahora, entonces. Sí, uno de los envueltos en el juego de A Way Out, había mencionado que estaba trabajando con ellos haciendo un título nuevo, pero no sé cuán adelantado esté, si está ready para demostrarlo este año, o qué ha pasado con ese proyecto. Considerando que Joseph, que es el creador de A Way Out, siempre aparece en los Game Awards, es muy posible entonces que el anuncio entonces sea en los Game Awards, si es que tiene un próximo título. Ya que siempre es interesante verlo, a ver su aparición en ese evento. Eso. Ha sido interesante también ver que han continuado con esa iniciativa, porque tengo entendido que no ha sido algo muy... Beneficioso para ellos, tú dices. Pues, los juegos han sido aclamados y todo esto y son reconocidos, pero no sé cuán... En ventas específicamente. Sí, porque muchos de estos títulos son indie. De por sí es difícil a veces para ellos, a pesar del empuje de EA de llegar a ese mercado, porque en parte es culpa del mismo EA, porque su alineación no pues es bien diferente a estos títulos muchas veces, o que su público no es el mismo necesariamente, no coinciden Sí. con ese público que quizás necesita ese título. Yo creo que Way Out fue bastante exitoso, si no me equivoco. Lo que es el juego de Journey, ¿cómo se llamaba? Unravel. Unravel y Unravel 2. O por lo menos hubo la oportunidad de hacer un segundo, no sé cuán exitoso fue el primero. Y el segundo apareció recientemente en Switch. No sé si ahí encontró Sí. alguna audiencia o no. Um, hay que ver, sí. Pero yo creo que de todas formas para ellos esto no es una iniciativa más como para ganar, ¿cómo se dice? Ah, goodwill. Mm. No para, no para ni siquiera, no, Buena. no económicamente, sino de percepción Mm. pública. Así que no estoy seguro que el dinero envuelto en el proceso no me imagino que sea tan como que para que sientan que están haciendo mucha Mm. pérdida en ese sentido. Sí. Pueden alocarlo ah, como algo promocional, ¿sabes? Como Ujú. Sí, hay que, pues, poniéndolo al nivel de los juegos, pues, no tienen que ser extremadamente exitosos para ser buenos económicamente.
La última pregunta sobre EA. ¿Tú sabes qué ha ocurrido con Need for Speed? Ellos habían sacado como que una versión... Los últimos, había visto unas versiones móviles. Sí. Fuera de eso, no. El último fue yo entiendo el que se llamaba así Need for Speed nada más. Y no sé cuán bien fue ese juego. So, Han tenido muchos problemas con lo que es mantener esa franquicia a flote bueno, y ni siquiera porque últimamente pues no la hemos visto. Oh, y Criterion, yo tengo entendido que lo habían ay, Dios eliminado. mío. No, Que ellos creo que lo tenían como trabajando en los otros proyectos. No lo tenían individual, ¿sabes? No lo tenían como un estudio individual. que el juego este que salió reciente, Dangerous Driving, me parece que era gente que estaba en Criterion y parece que no estaba contenta y se Sí, fueron a... definitivamente. Si los tienen, y los tenían pues como, como contratistas que así los tenían. Mm. Anyways, moviéndonos hacia adelante para dedicamos mucho tiempo ahí. Ahí. La próxima conferencia yo creo de fin de semana es Bethesda. Bethesda tiene un asunto aquí de que tiene un par de títulos que son para el futuro, que anunciaron como lo que es el próximo título de Elder Scrolls y lo que es um, Starfield. Sí. Sin embargo, tienen los títulos más inmediatos que tienen en el horizonte, pues son Doom Eternal y Wolfenstein Youngblood. Um, Doom Eternal obviamente como que el próximo capítulo, lo que es el reboot en sí de Doom. Um, pues compártenos un poquito más sobre eso porque tú eres el que tienes experiencia en el mismo. Sí. Pues sí, yo como te había mencionado fuera de cámara, estos son dos proyectos que realmente no he visto mucha información, pero nada más por el nombre estoy bien ansioso por jugar ambos proyectos. Yo cuando inicialmente salió Doom, el de 2016, no le presté mucha atención. Y pues cuando salió la versión para Nintendo Switch, pues ahí fue que entonces decidí jugarlo y eh, quizá la primera vez que lo jugué no me captó tanto, pero mientras le seguí jugando y le di más oportunidad, fue uno de mis juegos favoritos de esa generación. A mí me gustan mucho los shooters así bien rápidos, con armas exageradas y toda esta cuestión. Como pueden ver ahora mismo en pantalla, Doom Eternal Doom era como un 11 y Doom Eternal lo está llevando como un 13. Con todas estas armas nuevas y la cuestión del gancho ese que usa para navegar. Este, Así que va a ser interesante la forma en que continúa la historia. Aparentemente ahora pues los demonios van a invadir la tierra. Este, Así que se ve muy, muy interesante. Yo, para alguien que con todo eso no tiene experiencia, y esta presentación específicamente que hicieron de Doom Eternal me encantó. De verdad que muchos de los elementos que describieron y todo la acción y las armas y los nuevos modos o los elementos que han introducido, que van a introducir en los diferentes modos, de verdad que sí, a pesar de que no soy alguien que necesariamente puede jugar este tipo de juegos, de verdad pues me llamó la atención muchísimo. Sí, y que están haciendo algo bien diferente porque los shooters recientemente están enfocados como Sí, entre comillas, el es verdad, realismo. sí. Eso yo creo que tiene que Y ver en parte. este se fue Sí. A los Quake 3, extremadamente rápido y pues es bien diferente Y a el lo que tipo de están haciendo. enemigos y de ambiente y todo, que es bien diferente, sí. En Y- cuanto a Wolfenstein, eh, pues también recientemente tuve la oportunidad de jugar Wolfenstein The New Colossus en Nintendo Switch también. Cuando originalmente salió, pues lo mismo, como no le presté tanta atención. eh, y pues lo jugué en Nintendo Switch hace muy poco que lo completé. Y también me gustó mucho.
toma la esencia de lo que es Wolfenstein, pero lo trae a lo moderno. El aspecto de la historia y los personajes. Este es diferente a Doom, aunque el gameplay es más o menos parecido. La mecánica del juego, enfoca más la historia y las interacciones de los personajes y qué es lo que está pasando con esos personajes. Ahora vamos en el juego anterior, el personaje principal estaba esperando sus bebés. Y pues aquí entonces ya finalmente nacieron y obviamente ya tienen algunos años. Entiendo que la historia es que él está perdido y ellas pues van a buscarlo. Así que en este juego la historia es mucho más enfocada. En Doom es más pues los demonios vienen y hay que matarlos. Y pues es bien interesante todo estos temas que tratan de la política, la cuestión de los nazis y crítica social. Es un juego que no tiene miedo de tocar temas, ¿cómo diríamos? Controversiales. Así que va a ser bien interesante. Este va a tener un enfoque también en co-op, al ser dos personajes, pues se puede jugar en equipo. Que eso va a ser también interesante. Como mencioné, obviamente esto va a ser incluso lanzado muy pronto. Y sin embargo, como mencioné al principio, todavía, como mencioné al principio, ellos tienen unos proyectos que son para el futuro y no necesariamente ahora. Pues van a continuar discutiendo esos títulos que mencioné, como Starfield era o cómo se llama. Entiendo que sí. Y el próximo título de The Scrolls, porque eso simplemente estaban como, ni siquiera en inicios, era como que vamos a trabajar esto en el futuro. Y además de eso, también estuvo la situación del año pasado con Fallout 76, que pues fue recibido pobremente, ¿no? Un desastre realmente. Sí, pues hay que ver qué tipo de presentación nos vienen a ofrecer. Hay ocasiones que simplemente se han enfocado pues en ciertos elementos, en ciertos juegos, y sin hacer necesariamente tanto espectáculo. Hubo hace 2 años algo así que fue bien sencillo la presentación. El año pasado pues trataron de hacer de nuevo más espectáculo, etcétera. Así que hay que ver qué tipo también de respuesta tienen acerca, o si van a hacer algún tipo de referencia a ese evento para moverse adelante, o simplemente lo van a dejar en el pasado. Así que pues hay que ver cómo se desarrolla esta conferencia, que es el domingo, si no me equivoco, luego de Microsoft, ¿no? El día 9 de junio. Sí, el día 9 de junio. Y pues pasando a otra compañía, pues una compañía que ha sido bastante consistente en lo que es sus presentaciones, etcétera. Bueno, desde hace ciertos años, porque han tenido también sus problemas en ocasiones, pero desde hace ciertos años tienen ya como que una fórmula y más o menos siguen la misma, que se trata de Ubisoft. Obviamente van a tener, me imagino que Just Dance, etcétera, como usualmente. Pero también tienen ya títulos que ya fueron anunciados, como este que ven en pantalla, que es Ghost Recon Breakpoint, que pues el próximo capítulo en esa serie, que de por sí los títulos anteriores han tenido ya mucho éxito con todas estas franquicias de shooters que han lanzado recientemente. Así que no. El Ghost Recon anterior fue interesante. No, el antes de ese, el Ghost Recon Siege me parece que fue. Que inicialmente no tuvo muy buena recepción y fueron haciéndole actualizaciones y cambiando el sistema del juego y después creo que se hizo bastante popular. Y
¿Qué es lo que...? Ah, sí, ok. Y obviamente, pues, este es casi como una cantidad conocida, es un shooter que obviamente son populares, es en la franquicia de Ghost Recon, etcétera, etcétera, etcétera. So, no hay... Obviamente van a trabajar muchos modos, etcétera, pero no necesariamente una sorpresa para los Ubisoft. Pero ellos estos años se han especializado en eso, en simplemente tomar sus franquicias y crear estos juegos que sirven como servicios y que tienen vidas largas o que bueno, han sido bastante consistentes en ese aspecto. Um, el resto de la presentación, pues está un poquito desconocido más allá de actualizaciones. Me imagino que van a compartir información sobre actualizaciones a los otros juegos, Division 2, For Honor, incluso el año pasado todavía continúa pues, ofreciendo actualizaciones con esos títulos. Sí. Así que me imagino que eso también será parte. Pero hay aquí unos títulos que han sido anunciados y no sé si van a hacer su aparición. Uno de ellos es Skull and Bones. Últimamente se ha vuelto popular de nuevo los piratas. Sí. Ese juego no es muy seguro que lo enseñen, pienso yo, porque además de que ya lleva como 2 y 3 corridos demostrándolo, pues recientemente lo atrasaron. Eh, Así que no sé qué podrían enseñar nuevo que no hayan enseñado anteriormente. A menos que sea para mantenerlo en la mira, todavía el juego viene. O quizá para eso mismo anunciar, viene tal fecha. Sí, muy posible. En ese caso. Obviamente yo te pregunté por Beyond Good and Evil 2 y tú me dijiste que ya mencionaron que ni siquiera va a hacer aparición Sí, este año. ese es el primero que todo el mundo. ¿Dónde está Beyond Good and Evil? Y pues parece que al nivel que decidieron anunciar no va a estar en E3 este año. Y es que el desarrollo de ese título me preocupa porque ha sido un poquito desconectado, como que el año pasado incluso tuvieron un trailer, pero a la misma vez tuvieron esta cuestión de que era como una colaboración con Hit Record o algo así era, o Sí, eso fue el año pasado, sí. y que iban a aceptar creaciones de individuos, etcétera. Y ese modelo no necesariamente me agrada tanto esa idea, porque no ha sido exitoso en ocasiones anteriores que como que pues no es eficiente, yo diría. Es más trabajo y aceptar solicitudes, etcétera. No sé, hace el proceso más complicado y Entiendo que hubo una mini controversia también por el aspecto de los derechos de eso, de las y creaciones, la etcétera. compensación. Exactamente, sí. Sí, Eh, eso es algo que no deberían en realidad los desarrolladores deberían de mantenerse pues, por su cuenta mayormente porque complica el asunto más allá de que de por sí es un título que no sabemos ni qué sea finalmente porque pues no sabemos necesariamente cuál es la visión final. O sea, sabemos las ideas, pero no sabemos cuál es cuál es la meta, cuál es la meta per se. Ujú. Ah, Yo he visto por lo que se ha presentado que quizá tienen una idea demasiado amplia de lo que debería ser el juego y no la han enfocado suficiente. Y con todos los años que lleva el juego en desarrollo, pues parece que ahora es que están empezando un poco a definir. a definir y pues no sé. Yo creo que va a ser un juego que al final, por más que hagan, no va a cumplir expectativas por ese aspecto. Um, Aquí tenemos una filtración, un título que se llama Roller Champions. Y pues esto es más como un proyecto, yo diría, pues, de esos que ellos te tiran siempre de vez en cuando, se tiran como que unas ideas que no necesariamente son para el mainstream o para los fanáticos de la compañía en sí, sino más como que un proyecto creativo y pues lo que es un proyecto alterno, quizás no le vayan a dedicar tanta atención
especialmente a menos que nos logren convencer con algo bastante interesante, porque pues la filtración pues lo puso en una luz un poquito media, no tan positiva, la reacción no ha sido tan positiva ahí mismo, so hay que ver qué tiene que ver, pues cuál es el asunto con ese título, ya que el concepto pues no es algo como que tan interesante necesariamente, y a menos que le den un giro que de verdad capture la atención. Um, y ahí en pantalla pues sí están los posibles aparición de la franquicia, el anuncio grande de este año, por decir así. O en muchos años es Assassin's Creed, pero este es su Assassin's Creed moderno, que es Watch Dogs. Es técnicamente un concepto similar, es simplemente un juego de mundo abierto, donde muchos, pues, la estructura es similar en sí, el concepto de simplemente que esto es un mundo moderno y pues integran las tecnologías. Ah, Hace un rato que tú estabas mencionando de las fórmulas de Ubisoft y como sí, que lo que se espera siempre. Este, el esquema de este juego, Ubisoft lo tiene a un nivel tan científico, yo diría, que todos los juegos de este tipo, de mundo abierto, es básicamente el mismo juego, lo que cambia es, como tú dices, el visual. sí, pues, o ciertos elementos, o el enfoque de la mecánica, porque, por ejemplo, Far Cry también que te comparte muchos elementos con estos juegos en cuanto a la estructura. La diferencia pues es que el enfoque aquel es más de shooter y eso, este es más como que un poquito más de aventura, etcétera. Um, pues, es más parecido en este caso a Assassin's Creed, obviamente. Mm. Um, pero como ellos hace unos años están mencionando que quieren como que darle un poquito más de pausa a Assassin's Creed, pero no ha sido el caso porque de Origins a Odyssey fue un año solamente, ¿no? A pesar de que habían dicho que sí iban a tomar su tiempo. Pero en este caso yo creo que este año sí va a haber la pausa de Assassin's Creed y va a ser reemplazado entonces por Watch Dogs, que hace par de años pues fue que se lanzó el segundo. Sí. Yo creo que el tiempo mayor de espera entre juegos de Assassin's Creed fue el que salió antes de Origins, Sí. que no recuerdo ahora mismo cuál fue, y pues de ese a Origins, que creo que hubo 2 años. eh, no creo que fuera más de 2 años. Así que Tú- los últimos dos fueron exitosos, Origins Lo y que yo Odyssey. espera, lo que yo esperaría con Watch Dogs es que tenga un poquito de evolución en el sentido similar a Assassin's Creed. Tú sabes, los Assassin's Creed originales tienen no su propio estilo, pero tienen ciertos elementos que se comparten hasta los primeros 10 juegos, vamos a decir. Pero después de ahí, desde Origins, entonces cambió un poco, ¿no? Sí, Entonces, yo esperaría que quizás ese sea el caso en Watch Dogs 3, porque a pesar de que, obviamente, del primero y segundo hubo cambios, pero porque quizás el primero no cumplió con todas las expectativas que prometieron en aquella vez, sí. pero yo creo que no sé cuánto fue el éxito del segundo. Yo creo que fue quizás medio medio, ¿no? Sí. Yo entiendo que fue moderado. Sí, y yo esperaría que entonces traten de pues inyectarle un poquito más de emoción a este nuevo título para que entonces alcance el éxito que quizá los Assassin's Creed tienen. Sí, yo entiendo que una situación similar pasó con Far Cry. El primero fue bastante exitoso, el segundo fue moderado y el tercero pues fue, yo diría, uno de los más exitosos. A mí por lo menos es el más que me ha gustado, Y, Far Cry 3. y en el caso de Assassin's Creed fue exitoso el primero de por sí porque pues era un concepto no novedoso, pero en cuanto a la mecánica obviamente había miles de críticas, o que no fue hasta también hasta varios títulos después que fueron refinando la fórmula en sí. Sí, Que eso es de esperarse de todos los títulos de Ubisoft. El primero no necesariamente, a pesar del concepto que sea interesante, no necesariamente va a ser el mejor porque
van a mantenerse como que dentro de cierta fórmula en lo que Mm. en los próximos evoluciona. Um, entonces, adicional a eso, pues, este sería, si no pasa, sería el primer año que no ocurre entonces desde hace 2 años atrás de alguna colaboración con Nintendo. Um, Obviamente el primer año fue Mario and Rabbids Kingdom Battle, el título que combinaba a los Rabbids con Mario en un juego de estrategia. Y el año pasado fue pues el DLC de este título y Starlink con Star Fox. Así que, ¿cuál sería la colaboración este año? Pues, pues todo el mundo espera como que continúe esa relación, pero que específicamente sea el plan. Pues no se sabe, existe la posibilidad de que sea una secuela a este título, ya que pues es lógico porque el primero fue exitoso y entonces sí existiría la posibilidad pues de alcanzar mayor éxito con una secuela. Mm. Pero como yo mencioné, no, yo lo mencioné durante Nintendo, me imagino que sí. Ahora no recuerdo. De que yo preferiría algo nuevo también, excepto si me ofrecen algo. Obviamente, con la primera vez que vimos esto fue como que un impacto de que esto es completamente nuevo. Esto es como que mucho mejor de lo que esperaba. Pues yo quiero que si hacen una secuela tenga elementos que sean igual de sorprendentes, que incluyan más elementos de los universos de Mario, quizás. Algunos elementos podrían pedirle prestado elementos que quizás Nintendo no utiliza tan comúnmente de esos personajes olvidados. Y eso sí sería interesantísimo ver a Ward o algo así Mm. en, en uno de estos juegos. Eso sí sería una sorpresa, ver esos elementos así como Shy Guys y Ward y el ratón, ¿cómo se llama? No me recuerdo. No recuerdo. Mauser. Mauser era. Enemigos así, imagínate poder utilizar los enemigos, ese template de quizás de Mario 2 o algo así. Mm. Sería, eso sí que como que llamaría mucho la atención y o algún elemento de la mecánica que sea nuevo. O sea, quiero que me sorprendan de nuevo si van a hacer lo lógico de hacer una secuela. Si no quiero algo nuevo. Sí. ¿Qué otra franquicia podrían usar? No, no se me ocurre nada. Es difícil porque yo pensaría que me quisieran mantener utilizándose algo popular como Mario. Porque yo diría, yo pensaría, pueden utilizar franquicias olvidadas. La más olvidada que con todo y eso podría llamarle atención, quizás F-Zero, usar a Captain Falcon en algún juego. Pero en cuanto a crear un juego específicamente, a mí yo pensaría que podrían, si existiera la posibilidad de que trabajaran como algo de Wave Race o algo así, que utilizaran el equipo de Crew 2 o algo así para hacer un juego de Wave Race el problema de Teneiri es que era medio genérico en sí. No hay nada que Sí. identifique como un juego específicamente de Nintendo. Eso es una marca de Nintendo, pero es como que no sé qué reconocimiento recibiría. No haría tanto sentido en ese caso. Pero algo como Wave Race podría ser, Mm. que es un poquito más. Tiene su estilo propio. O sea que estaría interesante pensando en el DLC de Donkey Kong de Mario Plus Rabbids, que estaría cool que hicieran un juego enfocado en Donkey Kong, en ese mundo. Yo diría que es muy posible que en una secuela lo incluirían a Donkey Kong de por sí, desde el principio. Um, pero de todas formas pensaría que deberían de incluirlos todos los personajes en sí. Mm. Continuando. Me quedé pensando en ese punto. Y para terminar con Ubisoft, pues desde el año pasado existe el rumor de Splinter Cell regresando. Ah, no sé cuán, cuán válido sea el mismo. Hubo un comentario recientemente que se entendió como si fuera posible, pero no se sabe necesariamente si sea cierto. También sería quizás
una sorpresa. Usualmente Ubisoft tiene una que otra sorpresa así, como que si no es algo completamente nuevo, pues podría ser Ujú. algo como Splinter Cell regresando. Es una serie que fue súper popular y hace varios años ya no se ve una entrada nueva. Y lleva mucho tiempo con rumores de que hay algo por ahí. Y en cuanto a los rumores últimamente, cuando hablan de un tema específico es por algo. Así que es muy posible. Pues sí, eso sería todo de Ubisoft por el momento, de lo que se nos ocurre. Um, Obviamente, como mencionamos, puede haber alguna sorpresa, pero um, vamos a continuar ya que todavía nos falta, aunque sea una más, y después en general, o cualquier otra cosa que se nos haya olvidado. Y esta, la única otra compañía que tiene su propia conferencia, digo, obviamente estamos omitiendo conferencias como la de Devolver Digital. ¿Devolver Digital es que se llama ellos? ¿O Sí, Entertainment? Anyways, ellos tienen usualmente una conferencia extraña y uno que otro título. Um, Está Limited Run, que va a tener más enfocado en lo que ellos hacen, me imagino, que es publicar títulos en capacidad física. Y hay otra de Kind of Funny Games que tienen como que también van a tener, me imagino, que muchos títulos indie, etcétera. Pero en cuanto a las compañías las principales que acaparan más la atención, pues tenemos Square Enix y un título que ha estado anticipado ya por algunos años, especialmente por la popularidad de la marca en sí. Y es el proyecto de Avengers, que hace unos años se anunció de que Crystal Dynamics, ¿es que se llama el sí. estudio? Había estado trabajando en un proyecto de Avengers. Y pues para aquel momento solamente vimos este anuncio. Um, no teníamos idea necesariamente, pero ya en estos días se ha ido como que filtrando algunos detalles, si no me equivoco. Sí. ¿Qué cosas tú me puedes informar de si tienes conocimiento de algunos de los detalles? Sí, no tengo un conocimiento extra detallado, pero lo que escuché mencionar va a ser un juego. Se mencionó algo tipo Destiny, que se puede jugar una sola persona, pero también va a tener un enfoque de multijugador. Probablemente de cuatro personas, que es lo normal. Este, pues investigando la ciudad y pues obviamente trabajando en equipo contra las amenazas. Se mencionó que va a ser un juego de estos que le dicen ahora, un juego como un servicio. Pues básicamente como estos juegos tipo Destiny, Fortnite, donde al principio te dan una base y con el tiempo pues van añadiéndole contenido, haciendo eventos. Este, Así que eso es lo que he estado escuchando que se rumora. Yo estaba bien emocionado con este anuncio, obviamente, ¿verdad? Con esta fiebre que hay ahora de Marvel y las películas. Un juego de Avengers hecho por Crystal Dynamics, que son los que han estado trabajando con Tomb Raider. Sonaba muy bien, pero me preocupa un poco esta idea de un Game as a Service. Pueden hacerlo bien y en papel eso es muy bueno, que lo sigan actualizando y todo esto, pero entra todo ese aspecto de las microtransacciones y el tener que constantemente estar poniéndole dinero al juego para poder disfrutarlo más, y eso es lo que me preocupa un poco. Sí, yo cuando yo escucho un proyecto de Avengers más me pensé algo como Spider-Man, ¿no? Ujú. De PlayStation. Sí, De que iba a ser un juego enfocado en una historia de un solo jugador, a pesar de que utilizara diferentes personajes, pero que iba a ser más enfocado en una campaña pues, de una historia de un solo jugador, o etcétera. Y que quizá iba a tener momentos con Iron Man, o otros momentos con Captain, o algo así, pero esto también entonces, ¿cómo funcionaría la dinámica de estos diferentes personajes? Ya que tienen habilidades bastante diferentes y cómo se combinan sí, ah,
dentro de lo que sería la mecánica en sí, porque vamos a decir, entonces tendrían que limitar algunos poderes de algunos personajes para que más o menos la experiencia sea cooperativa entre todos. Ujú. O las posibilidades de lo que pudiera ocurrir, porque quizás vamos a decir, si fuera un juego con una campaña, quizás pudiera haber una escena que fuera en el aire con Iron Man, y en este caso, pues, puede ser que no exista la posibilidad de eso, porque pues necesitas tener los otros personajes envueltos a todo momento. Tiene que existir la posibilidad de que estén envueltos en esos escenarios. So que puede ser que limite la variedad pues de lo que podía ser posible si fuera una campaña, pues, con un principio y fin. Sí, algo otro que se me ocurre que podría ser, eh, al- a pesar de que los Avengers, y son muchísimos, perdón, que solamente se enfocan en un grupo específico. O sea, si son de 4 jugadores, pues 4 Avengers específicos y entonces eh, hacen todo en base a los poderes de ellos y eso. Porque pues un ejemplo que pudiéramos utilizar de cierta forma es el juego que es exclusivo de Switch, que es Marvel Ultimate Alliance 3, que ahí pues tenemos una variedad de héroes y pues de todas formas pues yo diría que entonces de cierta forma serían similar, no idénticos, porque eso tiene una mecánica específica que ya es una fórmula de ese tipo de juego, pero ¿sabes? Sería más en ese tipo de escenario que sería más pues limitado pues, a niveles en sí. Mm, No sería como que las posibilidades de que pudiera haber en pues, momentos que había en Spider-Man de que eran de acción específica según la historia, etcétera. sí. Pero eso solamente estamos enfocándonos bastante en lo negativo, a veces en lo negativo, pero obviamente pues existen posibilidades para muchísimas cosas positivas, empezando obviamente con el hecho de que es un nuevo título pues para la presente generación con los personajes de Marvel pues, al fin estamos viendo eso a pesar de la popularidad que han tenido desde ya hace unos años. Finalmente estamos viéndolo traducirse a videojuegos. Mm. Continuando con Square, obviamente pues podemos recibir más información de lo que es el remake de Final Fantasy VII. Yo creo, no hay mucho que, yo creo que no tengo que decir mucho acerca de, se explica por por sí mismo, ah, ya que es uno de los juegos más conocidos y más populares de todos los tiempos, más icónicos también. Así que no es mucho lo que yo tenga que decir que no se sepa de Final Fantasy VII. Específicamente, obviamente, pues lo que podemos ver en el trailer y lo que se ha mencionado es que no va es un remake, pero no va a ser pues no va a tener su propio estilo en cuanto a la jugabilidad y la mecánica de juego. Um, Sí, yo lo veo algo como Resident Evil 2, quizá un poco más, porque está tomando las ideas del juego original, pero haciéndolo de una forma diferente. En este trailer se ven muchos elementos nuevos. Esta misma escena con Sephiroth en el juego original no existía. Este, quizá aquí lo están llevando a un nivel un poquito más, porque Resident Evil 2 pues no es que cambia Ujú. extremadamente lo original. Pero sí le da un toque, sí le da un toque moderno. Y pues, obviamente, yo creo que nadie quiere la experiencia original cambiarla. Simplemente verlo a través de un lente nuevo, como decimos. Así que hay que ver qué es lo que... Y aquí solamente hemos visto un poquito de las escenas y del combate brevemente, pero obviamente si conocen el juego, pues hay mucho más allá pues, que nos falta por ver y por pues, ver cómo se traduce en este nuevo estilo de juego. Eso es otro aspecto. El juego es relativamente extenso. Originalmente se había dicho que iba a ser un proyecto episódico. Eh, ya lleva varios años en desarrollo y ha tenido, por lo que se ha dicho, ciertos problemas. Así que no se sabe
cuán extenso va a ser, si va a seguir siendo episódico. Lo que yo escuché que es muy posible es que sea como en 2 partes, similar a como era. No, originalmente. Que lo dividan en aquella ocasión había que dividirlo en discos. Sí. Pero en esta ocasión no sea porque no tienen la memoria, sino por el tiempo. Sí. Um, Ahora y estaban diciendo que quizá va a ser la sección hasta que uno llega a la planta de Shinra o algo así. hay que ver cómo se... Porque también, por eso con lo poquito que han presentado, pues es muy difícil medir si todos esos elementos que incluye el juego, pues ya los tienen desarrollados, porque, pues, como tú dices, son muchos y son diferentes en ocasiones. Sí. Um, pues, obviamente, como decía el trailer, más información en junio, pues se espera que obviamente pues nos presenten más información en E3. Um, Continuando, que ya un par de veces se comenzó el trailer sin intención. Um, Esto es un anuncio que realizaron durante un Nintendo Direct, si no me equivoco, o no sé si se lo anunciaron un momento antes, pero inicialmente la intención era durante el Direct. Um, y es un remaster en sí, porque no es necesariamente un remake del Crystal Chronicles original. Y pues eso es todo lo que conocemos hasta el momento. En aquella ocasión se anunció, creo, para febrero fue el Nintendo Direct en aquella fecha, yo creo que sí. Entiendo que sí. Y pues desde ese momento no lo hemos visto de nuevo. Um, lo interesante obviamente en este caso es que en el título original, que era de GameCube, necesitaba diferentes accesorios para poder conectar con los 4 jugadores y ahora pues con la tecnología, y por eso es la razón quizás pues, de lo que se ha tardado el juego en ser publicado, es que ahora va a tener multijugador online, que no necesariamente vas a tener que estar con la otra conectado directamente con la otra persona, sino a través de pues, de el internet. Switch pues va a tener parecido al original que puedes Sería una conectar. experiencia parecida, sí. Continuando, este es un título que fue un anuncio extraño, porque en realidad yo creo que pasó hasta desapercibido. Se llama Babylon's Fall y es un juego de Platinum Games, desarrollado por Platinum Games, pero obviamente es un juego de Square Enix. Y el trailer pues es esto. No es mucho lo que podemos apreciar en el mismo, más allá de que no es un trailer muy diferente a lo que acostumbramos de Platinum. Que es un poquito extraño. Usualmente ellos se enfocan en cierto estilo o están preparados para mostrarnos algo más directo y directamente del juego y no necesariamente este tipo de escenas. Y de por sí, yo personalmente no puedo apreciar bien de qué se trata este título. Y por eso yo creo que pasó un poco desapercibido, porque es como que, ok, no me dice mucho ese Sí. trailer. Yo lo que aprecio por el trailer es o dos cosas, o que están haciendo un juego más al estilo de Square Enix y por eso es que están con ese tipo de imagen Ok, sí. como más Final Fantasy, o es que lo anunciaron tan que todavía está empezando el desarrollo que solamente tenían como que concept art. Y esta es la única escena en sí. Y parece que es una escena CG, así que eso lo pudieron haber hecho para Que ahí son presentar. cuatro personajes había allí en esa Sí, última. aparentemente. Eso es una pista sobre lo que puede ser. Pues me imagino que lo presentarán nuevamente y en esta ocasión pues con más contenido en sí que podamos apreciar. Como tú viste, yo cuando me lo mencionaste ni sabía que, como que no recuerdo nada de haberlo visto, así que hopefully esta vez pues le dan un poco más de Es enfoque. que tú estabas enfocado en The Quiet Man. Se te pasó este anuncio el año pasado. Puede ser.
Quiet Man fue uno de los peores juegos del año pasado, según obviamente la recepción crítica. Pero es tan malo que es gracioso, tú sabes. Es una de esas experiencias de que si puedes ver a alguien jugarlo, hazlo. Especialmente si alguien está como que riendo, ¿sabes? Haciendo burla del mismo juego. Porque es una experiencia interesante de cierta forma. Um, yo lo vi de esa forma. Y no es necesario jugarlo porque era un juego de, de estos que son de adventure games, de que no tiene mucho gameplay en sí. Mm, obviamente, durante Nintendo anunciamos, comentamos sobre Dragon Quest para Switch. Y entonces está este otro título de que está envuelto un creador era de Chrono Trigger o algo así. Alguien, un productor o algo de Chrono Trigger, Chrono Trigger. Um, el juego se llama Oninaki. También es como que una continuación de estos títulos más pequeños que está desarrollando Square Enix con su estudio Tokyo Factory. Tokyo RPG Factory. Tokyo RPG Factory. Um, uno de los recientes fue I Am Setsuna y después Lost Fear. ¿Era que se llama? Sí. Y pues este es el más reciente proyecto de ese estudio. Um, Es interesante que mencionas porque eh, ese estudio básicamente lo hicieron para crear juegos evocando los sentimientos clásico. de Chrono Trigger. Y entonces ya decidieron parecer, mira, vamos a buscar gente que trabaja en Chrono Trigger y realmente hacer, no irnos a media, vamos a hacerlo full. Y también es hacer como que crear un balance, porque tú sabes que Square, específicamente los estudios de RPGs, porque obviamente ellos tienen el lado de lo que era Eidos, que pues es lo de Avengers y ese era el lado pues occidental, por decir así, de sus estudios, el lado de allá de Japón en sí, creando RPGs, pues son un poquito lentos en ocasiones con sus proyectos y la idea de este estudio en parte era también eso, crear unos proyectos pues con más, con más continuidad y más, más frecuentes, a pesar de que sean en menor escala. Y el caso también es lo mismo para Octopath Traveler, que ya lo vimos y va a lanzar ahora en PC también. Pero pues ese estudio también es uno que también no requiere tanto tiempo para sus proyectos. Y pues es muy posible también que veamos el anuncio de un proyecto nuevo de ellos. Porque entre Bravely 1 y 2 no fue tanto tiempo. Y, y desde el anuncio de Octopath hasta cuando fue lanzado tampoco fue tanto tiempo. Sí. Así que es muy probable, especialmente si es un Octopath Traveler 2, que simplemente coger los mismos elementos del primero y evolucionarlo, porque el problema con ese inicial fue que era medio repetitivo en su estructura. Así que si le inyectan más variedad, pues eso puede ser suficiente para una secuela. Sí, Square hace unos años tiene un problema que estos juegos grandes, Final Fantasy y esos proyectos así toman demasiado tiempo para desarrollar. Y como tú dices, esto crea un balance. Estos juegos son más, son usualmente gráficamente más sencillos y no son tan extensos. Ujú. Así pues, obviamente ellos si tienen todos sus juegos 10 años en desarrollo, pues tienen que hacer dinero de alguna parte Ajá. para poder sobrevivir. Este, pero pues son proyectos también buenos para el público. A mí me gustan mucho esos RPGs estilo clásico. Chrono Trigger es uno de mis favoritos. Que también es bueno hacer proyectos para ese público. Sí, recientemente pues el asunto que ocurrió con Final Fantasy XV es parte de ese mismo problema, de que pues ya tienen que estar un poquito más conscientes de que no pueden estar años y años en la producción de un título que quizás no va a cumplir todas las expectativas
en cuanto a recaudación económica, ¿no? Así que eso yo creo que es todo lo que por lo menos se conoce de Square Enix, que es un poquito más de lo que de algunas otras compañías. No sé si hay espacio para algo más. Hablando de esos estudios de occidentales, puede ser que haya algunos trabajando en algo nuevo también, porque el año pasado vimos Just Cause 4. Obviamente no vamos a ver uno nuevo de esos, porque no fue tan exitoso tampoco. Pero pues están estos estudios disponibles para ellos. Avalanche también, no sé cuán Ah, sí, sí, grande sea, también. pero reciente trabajaron en Rage 2. Ah, sí, 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 sí. Así que quizá no han tenido tiempo para trabajar en algo aparte. Pues sí, pasando entonces a más términos más generales, a menos que tengas algún título que se te haya ocurrido de estas compañías que hemos mencionado. Ah, no, No, entiendo que... generalmente que también se ha ya comentado sobre un nuevo título en la franquicia Darksiders. Esta es una franquicia que ha sobrevivido a pesar de todos los obstáculos que se le han presentado en el camino. Inicialmente publicada por THQ, THQ, el desaparecido THQ, porque acá está el THQ Nordic que existe presentemente, no es el mismo, obviamente, que el de aquella vez. Um, pero a pesar de eso, sobrevivió la franquicia y han logrado lanzar 3 títulos. Y se rumora uno nuevo. No se rumora, ya fue confirmado en sí, Sí. de que van a presentarse un título nuevo, pero que va a ser un poco diferente en la dirección. Um, no sé necesariamente si se refiere completamente en cuanto a visuales y jugabilidad o alguno específicamente de los dos. Me imagino que un poquito de cada uno, ¿no? Mm, sí, pues como yo te estaba mencionando, Darksiders 1 fue relativamente exitoso, entiendo. Darksiders 2 tuvo también buena recepción. Darksiders 3 cuando lo anunciaron la gente estaba bien emocionada porque es una historia obviamente que continúa Sí, que sobrevivió. y se había quedado eso ahí en limbo por varios años. Cuando finalmente salió Darksiders 3 he escuchado que es regular. Así que quizá pues están tratando de hacer algo volviendo al concepto original para mantener a la gente pues que siga la franquicia hacia adelante. Y el nombre rumorado es Darksiders Genesis. Así que puede ser que estén volviendo para atrás en cuanto a la historia. Sí, específicamente porque como esto es basado en lo que es bíblico del Apocalipsis, y Génesis también es el primer, es lo contrario del final, este es el principio. El Apocalipsis es el final, Génesis es el principio. So, me imagino que es una buena oportunidad para explorar otros elementos que también quizás no estén atados a estos personajes directamente Mm, y que les dé un poco de libertad de explorar otros tipos pues, de mecánicas. sí. Y visualmente también podrían pues, ofrecer algo nuevo. Ujú. Y en cuanto a la mecánica también puede ser algo, porque Darksiders 1 era un juego tipo Zelda. Darksiders 2 se fue un poco más RPG, de estos looters, que buscar armaduras y diferentes armas, muchos los números. Y Darksiders 3 pues creo que era como un poquito de la mezcla de los dos. Darksiders 3 no fue lanzado para Switch, ¿no? No, hasta el momento no. Okay, sí, pues, recientemente sí sacaron en los primeros. Um, y puede ser que, ajá, que en el futuro salga también. Pero porque este sí está rumorado para Switch también. Sí. So que por eso pregunto, porque vi ahí las consolas y digo, qué extraño, porque los demás sí han aparecido. So que existe este hueco en la historia en ese caso. Sí. Eh, el primero y no sé si el segundo ya salió en Switch, pero salieron muy recientes, así que
podría ser que más adelante salga el tercero y entonces después Genesis. Yo te había preguntado otro de los proyectos así como en otros años era el título de Avengers, que ¿dónde está? Vamos a ver Avengers o algo así. Este año es todavía, y también otros años también es esta pregunta. Rocksteady, vamos a ver a Rocksteady reaparecer. O todavía Sí. vamos a tener que esperar a la próxima generación para ver un nuevo título de uno de los estudios que más reconocimiento recibió por pues, su trato de lo que fue Batman y cómo convirtió eso en, pues cómo exitosamente tradujo el concepto de Batman en sí a un videojuego. O sea, que no solamente en cuanto a los visuales y los personajes, sino con todo eso y la mecánica también. O sea, que hicieron un buen trabajo con todo el concepto del personaje. Especialmente cuando antes de Batman Arkham Asylum, yo creo que ningún juego de superhéroes había llegado a ese nivel. Si acaso los de Batman originales Los clásicos, pero no así tridimensional. Sí, había sido. Alguno que otro de Spider-Man había tenido pues, sus momentos. Mucha gente menciona el de Hulk. así, algo de Maximum Destruction, algo así. Y esos títulos eran lo más que habíamos llegado a tener sí, en cuanto a superhéroes. Pero a traducir casi perfectamente todos estos, o sea, como el concepto en sí, a algo que tú dices, cuando lo jugabas tú decías, esto es Batman. Pues fue bien interesante. Sí. Y ya Arkham Knight fue de los juegos básicamente de lanzamiento de PlayStation 4 Xbox. Así que ya van varios años que... Bueno, ellos lanzaron el de Arkham VR, pero es un proyecto pequeño que quizás 2 o 3 desarrolladores trabajaron. Así que llevan varios años trabajando en algo. ¿Qué será? Pues ha habido rumores de que están trabajando con otros superhéroes de DC, pero nada concreto. Yo te había mencionado también que pues ellos son de Warner Brothers. Warner Brothers pues recientemente NetherRealm Studios sacó Mortal Kombat 11. Yo no sé de algún otro juego grande de Warner Brothers que esté pendiente. Así que es un buen momento para... Ahora que tú mencionas, yo creo que yo sé de uno. ¿Cuál? Harry Potter. Había Ok. también hace unos años, o el año pasado, no sé, no sé en qué momento, se anunció que iba a haber un juego de Harry Potter nuevo. O que iba a ser como que de acción y eso era. No recuerdo específicamente los detalles, pero sí que era como que todavía fue filtrado como que algo de ese título. So que no sé si ese Ok. proyecto es para ahora también o para cuándo es, ahora que tú me lo mencionas. Recuerde eso. Y eso también es Warner Bros. Mm. Pero pues lo único que podría ser lo que tú mencionaste, ya estamos cercanos a la próxima generación, si van a esperar a estar más cercanos para entonces demostrar lo que están trabajando o Pues, pero cómo va. muchas veces uno no pueden darse ese lujo también. A veces necesitan, o sea, continuar con los ciclos y no pueden estar esperando a los así a los fabricantes a lo que ellos quieran. Mm. Ellos tienen que pensar primero por ellos. So que todavía existe posibilidad de todavía las consolas de la presente generación van a estar por mucho tiempo y todavía continúan siendo exitosas. Y la base, la diferencia también está, el problema está de sacar un juego, para el caso de terceros desarrolladores es diferente porque si es la fabricante de consolas, pues ellos necesitan algo atractivo que poner sin importar pues que la base de usuarios. Pero para los terceros desarrolladores es más atractivo los 90 millones que tiene PlayStation Ujú. 4 que los 5 millones que puede tener al inicio PlayStation 5. Así que está ese hecho también. Sí. Así que para los terceros desarrolladores es diferente en ese caso de esperar la próxima generación. No hace tanto sentido por ese aspecto de que pues, les beneficia sacarlo
cuántos millones tiene Xbox también y PlayStation 4 tiene casi 100. Sí. ¿Sabes? Para ellos es mejor sacarlo antes que después. También está lo que hablamos, que pues los juegos de esta generación van a funcionar en la próxima, así que en eso tampoco les afecta. Eh, pero sí, yo quisiera que finalmente enseñen lo que están trabajando porque ya va bastante tiempo. La última compañía que quizás podemos mencionar, no la última, si te acuerdas de otra, pues la menciones, pero es Capcom. Um, Desafortunadamente, como que hubo un comentario sobre que quizás no tenían mucho más que ofrecer este año presente. Um, Recientemente pues vimos el lanzamiento de remake de Resident Evil 2 y Devil May Cry 5. El rumor más grande es continuar con esta tendencia de remake de Resident y pues hacer lo mismo con el tercer juego en la serie. Porque pues, ese ya sería uno de los últimos, aunque Sí, existe, bueno, por lo menos de los numerados, sería el último que necesitaría un remake así, sí, técnicamente. Porque ya el 4 estaba al estilo moderno. Y los otros serían lo que es Cibo y Code Veronica, son los únicos. Pero aunque Cibo está numerado como cero, no es necesariamente. sí. Este, yo pienso que Resident Evil 3, después del éxito de Resident Evil 2, no, sería estúpido de ellos que no lo lanzaran. Este, Además que creo que ha habido rumores que hay un equipo trabajando en eso. Quizá no uno de los equipos principales, sino alguien aparte mientras el equipo principal está trabajando en Resident Evil 8. Este, Así que otra cosa es que Resident Evil 3 es en el mismo ambiente, en el mismo lugar. Básicamente Resident Evil 2 es dentro de la estación de policía mayormente y Resident Evil 3 es afuera. Así que ya tienen ahí la base para Resident Evil 3, que no sería muy... Sí, por eso se espera que sea un poquito más rápido. Eh, Sí. Y entiendo que también en este juego hicieron como que alguna... Porque creo que Resident Evil 3 técnicamente es antes de Resident Evil 2. Y en este juego hicieron como que alguna easter eggs en cuanto a eso. sí. Pues y lo único otro de Capcom que puedo pensar es hacer un nuevo juego de peleas porque pues no fueron tan exitosos con uno de los anteriores, así que existe la puerta para que pues intenten de nuevo, pero que sea algo más enfocado en sus personajes. Ah, Sí, Ellos tienen un montón de franquicias clásicas, pero hay que ver que si de verdad les interesa seguir con esa línea o enfocarse de nuevo más ahora en las que fueron exitosas esta generación. Ah, pues hay que ver. yo pensaría que podrían hacer un teaser de Resident Evil 8, pero si van a lanzar el remake de la 3, pues hay que ver cómo funciona eso. Bueno, pues ya un par de años desde las 7, ¿no? Ya, la 7 entiendo que fue en el 2017 y a principio. So, Así que es posibilidad, pero ajá. Y no sería para quizás este año, sería para el próximo. sí, Y pues podrían anunciarlo como quieran. sí, exacto. Por lo menos, igual que hicieron la 7, un teaser de quizá el concepto, el logo. Y ya entonces el año próximo, pues, dar más detalles. Ujú. Así que eso podría ser una posibilidad. Fuera de eso, realmente no sé qué más podrían traer. Lo único otro grande que se sabe es el DLC de Monster Hunter World. Pero pues, es una expansión, no un título. Sí, y eso han tenido como que eventos individuales o como que transmisiones individuales sobre eso.
o ha estado en las presentaciones de Sony. Sí. El último asunto es ese detalle, que Sony no va a estar presente directamente este año, so hay que ver cómo estos terceros desarrolladores utilizan entonces pues, las avenidas que le quedan disponibles, como la conferencia de Microsoft en sí, si van entonces pues, utilizar ese espacio, porque el mismo año pasado el tiempo que tuvieron en la de PlayStation fue limitado de por sí. Um, eh, ellos se enfocaron en sus propios 4 títulos y entre medio en aquella pausa fue que inyectaron algunos de los de Call of Duty y etcétera. Pero hay que ver entonces cómo esos títulos se presentan este año, si van entonces a aprovechar el otro escenario para, para demostrar sus nuevos proyectos. Eso yo creo que es todo lo que podemos resumir. Ah, no fue breve, pero aún así podemos ver otras sorpresas bueno, hay veces que hay que mantener las expectativas también moderadas, porque de por sí todas las compañías tienen planes, no simplemente pueden hacer aparecer estos juegos que a veces queremos tanto de la nada y toman tiempo, así que paciencia con algunos de ellos. Y pues yo creo que esto es todo por lo que, pues lo último que queda decir entonces que es posible que tengamos algún tipo de cobertura mientras o cuando pase E3, así que muy pendientes a eso. Pero por el momento entonces síganos en las redes sociales, en las cuentas individuales, aquí abajo, para más información y para seguir, para tener los detalles sobre esa cobertura en el futuro. Así que por el momento eso es todo lo que tenemos y síganos en la cuenta principal también. Y pues nos vemos en la próxima.